Hoy es 1 de marzo. Acaba de hablar Macri en el Congreso de la Nación. ¿Qué te puedo comentar? No tiene tema, no tiene asidero lo que dijo. O sea que no vale la pena perder tiempo. Hoy te vengo a hablar de algo muy importante. Hoy te vengo a hablar de que tengo ganas de hablar, ¿sabes con quién? Con Alberto Samit. Un tipo controversial, un tipo realmente discutido, y dicen que es un pirata, dicen que es un turco vivísimo, que no sé qué. Pero yo voy a hablar de él. Yo vengo a traer un tema que hace a la importancia del futuro nuestro. Y entonces en esta mañana lluviosa, porque está lloviznando, ya empezando a llover medio fuerte, voy a ver hasta cuándo puedo aguantar que no llueva demasiado fuerte. Te voy a contar algo que creo que es el principio de algo que puede ser de una gran trascendencia. Vamos a ver y vamos a entrar en el bosque más profundamente a ver si podemos desarrollar el tema. ¿Qué te podría decir? Creo que no va a permitir el tiempo y va a tener que ir a hacerlo a mi casa el video. Pero, ¿sabes por qué quiero hablar con Samit? Porque quisiera hacer un montón de preguntas, pero de una importancia trascendental, para que me aclare una cantidad de cosas que tengo sobre el panorama que realmente preocupa no solamente a la gran población nuestra del país, sino que preocupa a todos los gobiernos, preocupa enormemente en el presente y va a preocupar de manera superlativa en el futuro. El tema grande de la Argentina que no ha sido resuelto y de la cual no hay ninguna propuesta que realmente con claridad meridiana como para empezar a tratar de resolverlo, ¿no? O sea, de estudiarlo, es el problema de la inflación, de la economía, y en qué se basa o en qué se sustenta que la inflación sea siempre el protagonista de todos los hechos que ocurren en el país. Y entonces, claro, hay gente especializada en esto. Nosotros somos unos guitarreros prácticamente en el tema. Pero a veces los especializados tienen determinados cánones y determinadas reglas y determinados lineamientos que no se salen de ese sistema establecido por los grandes intereses de las grandes corporaciones mundiales. Y entonces no entran en el razonamiento que podríamos entrar nosotros, que somos los que queremos buscarle soluciones por lo simple. Y claro, es una aventura la nuestra, pero es una aventura que no deja de tener contenido, y que a lo mejor, ¿quién te dice que estaríamos en condiciones de enfrentar un gran desafío, pero también de resolver un gran problema, un gran nudo gordiano? Que hay un cierto resquemor y resistencia a enfrentarlo, porque se trata de una gran mafia que no ha sido ni siquiera tocada en la imaginación de ninguno, sobre todo menos en política, que quiera tratar de penetrar en esos insondables misterios que tienen las mafias instaladas en la Argentina y que nadie se atreve a tocarlas, ni menos a hablar de eso. Por eso quiero hablar con Samit, por eso me gustaría hablar con ese señor, porque son tantas las preguntas naturales o simples que se le pudieran hacer a ese hombre, porque ese sí que la sabe, ese tipo la sabe, pero muchísimo más de todo lo que nosotros nos imaginamos. Pero además hay una cantidad de gente también con grandes conocimientos, y que no sería nada extraño que nos sorprendamos si tenemos la fortuna de que esa gente, que es demasiado importante y que sabe profesionalmente del tema, pudiéramos nosotros convocarla para que nos cuenten cosas que nosotros posiblemente las ignoremos de cabo a rabo. Hay mucha gente especializada en el tema de la alimentación en la Argentina, pero ¿sabes cómo? Y que no se manifiestan, no tienen oportunidad o no tienen a quién decirle ni a quién proponerle nada.
porque a lo mejor las veces que han intentado proponérsela a los políticos, como siempre vos sabés, las cosas importantes, los políticos no las entienden, y si no hay retorno de inmediato, mucho menos la van a entender. Y sí, es una lástima, pero la lluvia es recia y voy a tener que abandonar esto, así que no, la seguimos en el hogar. Y bueno, no queda otra que volver a casita y tratar de hacer el video acá. Así que bueno, vamos a acomodar un poco los tantos acá y vamos a ver cómo le hacemos para seguir con el tema de Summit y todo el rollo del nuevo concepto, Claro, de inmediato surge la pregunta obligada, van a decir, pero che, ¿cómo ese tipo va a tener la llave de alguna posibilidad de resolver algún problema si es un pirata? Y entonces yo te tengo que responder, y sí, pero los piratas a veces cambiaron el destino del mundo. Y si no, preguntarle a los ingleses y a la reina Isabel, y a la reina Victoria, y a Morgan, y a Drake, y a Raleigh, y a todos los grandes piratas que cambiaron el destino y la suerte del imperio. O sea, Colón no era un pirata que le fue a vender una idea de ir a la India a los reyes católicos, o que era un laburante, era un tipo fuera de serie, que ahora lo hayamos querido endiosar, pero era una especie de pirata. Es decir, nosotros tenemos que abrevar en todas las fuentes si queremos llegar a la verdad. Y la fuente, lo que tenemos en la presencia actual, nadie nos ha descubierto el hilo negro de toda esa gente. Entonces, yo te pregunto, bueno, los pruritos, ¿cuáles son que nos inhiben a averiguar en las ratoneras donde están las posibles o tal vez esquivas verdades? Y entonces, cuando uno quiere preguntar, porque ese es el cuestionamiento de ahora, es la primera etapa nuestra que estamos planteando ahora, no el resultado. Cuando uno quiere preguntar, es porque quiere en la averiguación conocer secretos que públicamente se desconocen y que no se explican por qué no se han usado con eficiencia, teniendo posibilidad de hacerlo. O sea, un gobierno instalado en el poder, como el pasado, por ejemplo, nuestro, dispuso de todas las posibilidades para ahondar en el tema. O sea, Néstor Kirchner primero y Cristina después tuvieron amplias facultades para poder dar vuelta a la torta, porque si enfrentaron a la banca internacional y enfrentaron al poder corporativo y enfrentaron un montón de grandes enemigos, con seguridad que si hubiera habido operadores o inteligentes o gente que supiera del tema, podrían haber intervenido en el problema interno, que es el que desarticula y desestabiliza todo gobierno de 50, 60, 70 años a esta parte. Claro, vos me dirás, che, pero ¿y vos? Pues justamente vos, que sos un guitarrero. O sea, claro, yo no tengo un título universitario para colgarte en la pared o enrostrarte lo voy a decirte, no, mirá, a mí me respetás. Aunque vos me preguntés, che, pero y vos con tus títulos universitarios y con toda tu fanfarria y todos tus amigos han endeudado el país en 250.000 millones de dólares y le han hecho firmar a todos los tontos una deuda que no sabe qué es, y te lo debemos a vos, así que ¿por qué no preguntar si hay alguna idea detrás de lo que yo te propongo? Y ese es el propósito de estas charlas. No vamos a tirarnos contra nadie, sino que vamos a averiguar nosotros ahora, que somos el pueblo, a ver por qué algunas cosas no se han hecho, o por qué no se pueden hacer, o por qué no se podrían intentar hacer, y organizar un proceso para que nos dé resultado, porque guitarreros para que se vengan a enriquecer o a aprovechar una oportunidad, pues hay a montones, y en cuanto abramos la boca se nos van a colar miles atrás de nosotros. Entonces ahí
si vamos a hablar con piratas, porque de eso se trata, los posibles que nos pueden asesorar y los piratas que son los que cargan ahora en sus barcos de pirata el oro que se llevan de las colonias. Porque todo el sistema corporativo que está en el negocio de la alimentación, que es el más grande de los negocios de la Argentina, todos, que no son argentinos, o sea, tienen la cara, que te la ponen ahí para que te hagan la foto, pero detrás de ellos está un poder extraordinario. También son piratas, ¿qué te crees vos? Entonces nosotros vamos a tratar de averiguar con uno de ellos, que a lo mejor si lo invitamos, a lo mejor si lo consultamos, a lo mejor si el hombre tiene ganas de hablar, o tendría ganas a lo mejor de ser útil a su país, o a lo mejor él quisiera hacer un poco más de dinero también, porque la oportunidad la puede tener lícitamente. Y claro, cuando ya muchos vean que la cosa está bien direccionada, van a decir, che, pero ¿qué le vas a preguntar a Samit? Porque a ver si, que no sabemos nosotros. Y entonces Samit ha sido una persona que está metida en todo ese negocio de la alimentación. O sea, es una persona que nosotros pudiéramos acudir a él porque él sí sabe de esas cosas. Hay otra gente, hay otra gente muy capaz también, que vamos a tratar de invitarlos y sumarlos a este proyecto. Porque todo lo que nosotros podamos acopiar de experiencias ajenas nos va a ser útil en un determinado momento. Pero, como yo siempre te digo, hay que estar preparado y tener algún proyecto alternativo, porque si nosotros ahora que tenemos posibilidad de hacer cosas realmente concretas, no las hacemos, quiere decir que estamos hablando al viento. Entonces, este hombre, para nosotros en este momento, si tuviéramos la oportunidad de conversar con él, de hacerle las preguntas que queremos hacerle, estaríamos en una posibilidad extraordinaria para avanzar sobre un tema espinoso, terriblemente espinoso. Y claro, te vas a sorprender, vas a decir, pero vas a destapar una olla que es una olla que es una olla a presión. Y sí, es posible que esta olla a presión descubra un montón de cosas que, si hay un proyecto serio a futuro, no podemos obviar, no podemos ignorarla, no podemos ignorar todo lo que vamos a enfrentar. Como decía, el negocio de la alimentación es un negocio monstruoso. En primer lugar, una fuente de trabajo inagotable. Trabajan millones de personas en la alimentación en Argentina. Pero es una cosa increíble que ni siquiera nosotros lo hemos calculado. Imagínate desde tomar una semilla, todos los rubros que involucra, porque la semilla involucra laboreo en el campo, involucra agroquímicos, involucra abonos, fertilizantes, procesamiento, cosechas, transporte, comercialización, o sea, una semilla. Fíjate qué línea desde una semilla que se planta, ya sea en las verduras, ya sea en el trigo, en el maíz, ya sea en las hojas, en fin, pensá en la semilla y todo de ahí el desprendimiento que tiene. Y lo mismo, por ejemplo, en el ganado. El ganado, imagínate, de una inseminación artificial, toda la cadena que sigue, procesamiento, cría, procesamiento, alimentos, vacunaciones, en fin, todo eso, proceso de faena, frigorífico, transporte, comercialización, pero es... Y lo mismo en el tema de las aves, es una industria voluminosa que tiene una cantidad de miles de componentes que generan puestos de trabajo y valor agregado, y lo mismo en la cría de los cerdos y demás, todo. O sea, el negocio de la alimentación y después todos los procesos industriales que se pueden hablar y los precios industriales que pueden ser empaquetamiento, enlatamiento, en fin, todo lo conocés vos. O sea, fíjate cuánta gente hay envuelto en todo eso. Y después viene transporte y después viene la comercialización. ¿Cuánta gente interviene en la comercialización? O sea, estamos hablando de un negocio voluminoso que prácticamente nadie lo observa. Y fíjate vos que esa es la llave de todo lo que sucede en Argentina, porque
de lo que los precios originales se manifiestan y se pagan al productor primario hasta que llega a la góndola, hay un incremento de miles por ciento. ¿En las manos de quién está? El que comercializa, el que transporta, Entonces todo eso hay que averiguarlo, analizarlo y estructurarlo para que eso desaparezca o se incremente en efectividad, en fin, es interminable todo. Y entonces vos decís, bueno, pero ¿y el poder privado, el empresariado? Nosotros no tenemos empresarios en Argentina. Nosotros tenemos gente que trabaja para las empresas esas, para esas corporaciones que le ordenan. Empaquetamiento, enlatamiento, procesamiento de productos, en fin. O sea, ponete a pensar la industria de la alimentación, los miles de millones de dólares que involucra diario, cash, contado, y que las corporaciones se la pagan a 6 meses. Los que comercializan, todo lo que comercializan, la cadena de mercado en todo el país de corporaciones internacionales, pagan toda esa producción a 3, 4 y 6 meses. Y ellos trabajan con la plata tuya y del productor y de todo eso. Entonces todo eso son preguntas que yo quisiera hacerle a Samit y a otros que también aparecerán. Entonces cuando vos me digas, che, pero este es descubriste el hilo negro, o es un guitarrero más. No, todas estas cosas originales que desde este modesto espacio se plantean, son cosas que aunque a vos te parezca mentira, van a aprender en algún determinado momento. Porque esto no es lo que ahora represente 2 o 3 o 5 mil personas diarias que se enteran de esto. Dentro de un tiempo prudencial van a ser muchos miles más que van a estar enterándose de la búsqueda nuestra y de lo absurdo que a veces resultan o parecen algunas cosas que decimos en este espacio. Che, ¿y pudiéramos saber la pregunta que le vas a hacer a Samit? Y no, las preguntas que yo le voy a hacer a Samit pudieran determinar que nosotros llegamos a conocer dónde está el nido de todo este tremendo, gigantesco entuerto. Samit debe saber todos los recovecos, las ratoneras, porque hay ratoneras detrás de todo esto, nacionales e internacionales, que están haciéndose, escúchame, te crean la inflación. Fíjate si hay negocio detrás de todo esto. Te crean la inflación. O sea, te guste o no te guste, ellos son los que te crean la inflación. Entonces, imagínate vos los secretos que debe haber ahí, secretos profundos. Entonces no te voy a decir yo, no te voy a contar, porque habrá que ver qué clase de preguntas y cuántas cosas es más de las preguntas que uno sepa, él debe saber. Y él debe saber de otros que saben más que él, con seguridad. Yo solamente te quiero nomás decir que de las preguntas se va a desprender un montón de cosas que nosotros ignoramos, pero seguro. Y que no han tomado estado público porque hay intereses que no les interesa que estas cosas tomen conocimiento público. Pero nosotros desde las preguntas podemos armar una estructura realmente seria y hacer un estudio profundo del tema, con gente ya capacitada, porque le estaríamos diciendo no que vaya a averiguar a ver qué es, sino que vaya a hacer tal cosa en tal lado. Porque no te olvides que hay millones de fuentes de trabajo en juego, sueldos miserables, pagos a los productores miserablemente desastrosos, que no permiten la reinversión ni la especificación ni la actualización de las tecnologías de última generación para hacerlo más saludable, más honesto, con mayores retribuciones, que la gente que trabaja en toda esta cadena vive paupérrimamente, y que el primer eslabón de toda esta cadena es el más sufrido y el más castigado. Entonces estaríamos hablando de justicia social, estaríamos hablando de inversiones, estaríamos hablando de intervención y vigilancia del Estado, sí, como lo ves, del Estado,
porque el único que puede vigilar los intereses del país es el Estado, ¿no? Sacate de la cabeza eso que te lo van a vigilar te lo van a vigilar y controlar los particulares. Y entonces tendríamos que hacer un gran proyecto de país, a partir de un rubro que hoy nadie te habla. Entonces te das cuenta cuántas preguntas habrá que hacer y cuántas respuestas increíbles encontraremos en esas preguntas. En fin, hoy te quería hablar de eso, porque esto sí es importante, no la tontería que dijo Macri, que es una serie de mentiras que no tienen asidero. O sea, eso no nos puede ocupar a nosotros que estamos empeñados en cosas mucho más grandes que escuchar a un tonto que vaya a hablar en el Congreso y que una cantidad de seguidores le hagan a la matraca para darle contenido y identidad a una cosa que ya se está superando por un proceso natural. En fin, te dejo esta inquietud porque de aquí en adelante estamos hablando en serio. Y los nuestros, que hoy no nos toman en cuenta, van a tener que venir a consultarnos a nosotros. No a mí, a mí no. A nosotros, que somos el pueblo y que tenemos acumulado muchos años de dolor y de consecuencias. Y que ahora creo que ha llegado la hora de averiguarlo por qué ha sucedido o por qué está sucediendo o por qué se planea que va a seguir sucediendo y que nadie va a meter el dedo en el ventilador ese. Nosotros vamos a meter el dedo y te puedo asegurar que tenemos capacidad de parar el ventilador. Ya lo vas a ver.